Hola ajedrecista, bienvenido al octavo capítulo del curso gratuito de finales. Hoy vamos a ver los 5 conceptos más importantes para ganar las carreras de peones. Como siempre, vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. En este ejemplo de aquí vamos a desvelar el primer concepto clave, la coronación con jaque. Aquí el blanco mueve y puede hacer tablas. Pero hay que tener cuidado con qué jugada hacemos. Claro, si avanzamos el peón a C7 está claro que perdemos porque me controlan la coronación y este peón va a coronar y ganaría el negro. Así que el rey blanco tiene que venir a apoyar el peón de C. Pero tiene que tener cuidado por dónde hacerlo, ya que si hacemos rey B6 nos ponemos justo en la diagonal de la coronación del peón negro y después de G2, C7, G1 coronaríamos con jaque y este final se gana. Como adelanto ya os digo que este final se gana ya que el rey negro está muy cerca del peón que va a coronar del blanco, ya que si el rey negro estuviera lejos sería tablas. Pero estos finales de dama contra peón ya os los explicaré en otros vídeos más adelante. Así que aquí el blanco lo que tiene que hacer para hacer tablas es hacer rey A6, venir por una casilla en la que no se ponga en jaque para que después de G2 hagamos C7, amenazando también coronar nosotros, y cuando el rey venga a D7 pues hacemos rey B7, protegemos la coronación, coronamos los dos a la vez y este final es tablas. Así que muy importante evitar las casillas en las que nos ponemos a tiro de un jaque. Vamos a ver este concepto en un ejemplo un poco más complejo. Aquí juegan blancas y puede ganar. Para el vídeo, como siempre te digo, si quieres entrenar con estos vídeos, páralo, piénsalo y cuando lo tengas le das al play. Aquí, si empezamos a correr con los peones, este final es tablas, ya que los dos empiezan a correr. Es verdad que el blanco corona antes, pero como el rey blanco está muy lejos del peón de H2, este final es tablas, ya que después de rey G1 amenazamos coronar y este final de dama contra peón de torre solamente se gana si el rey está dentro de este cuadradito de aquí. Como el rey negro no está en este cuadradito, el final es tablas. Como digo, esto ya lo explicaré más en profundidad en otros vídeos. Así que aquí la jugada que gana con blancas es hacer rey F6. Una jugada muy buena que intenta venir a por el peón de H y el rey negro no va a estar a tiempo de venir a por el peón de B2. Claro, aquí si hacen por ejemplo la jugada H5, pues aquí vamos a hacer rey G5, este peón ya está controlado y el rey negro no va a llegar a parar el peón de B porque está fuera del cuadrado del peón. Si hay algún concepto de los que estoy contando que no entiendes o que no sabes cuál es, ya sabes, tienes otros 7 vídeos antes en los que te explico todos ellos para que te queden todos súper claros. Así que, claro, esto no vale para el negro. Así que el único intento con más sentido es hacer rey G2, intentando venir a por el peón de B y a la vez intentar venir a apoyar el peón de H. Un poco como la maniobra de Reti en ese final tan conocido. Y aquí empezamos a lanzar el peón de B. El negro empezará a lanzar el peón de H, rey G5, te amenazó comer y este está muy lejos para que lo pares, pero aquí rey G3 es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque ponemos un truquito al blanco, ya que si el blanco ahora captura el peón de H5, pues entonces rey F4 entrando dentro del cuadrado del peón y el final es tablas. Aquí el blanco lo que tiene que hacer es empezar la carrera de peones. ¿Por qué? Porque cuando coronemos, fijaos que el rey se ha puesto en una casilla que está en jaque y después de B5 empiezan a correr los dos, pero al coronar con jaque estamos ganando, ¿vale? Jaque, no le dejamos a él coronar, tiene que mover el rey y fijaos la importancia de que mi rey ahora sí que está en ese área que os decía antes. Como el rey está en este área de aquí, pues está ganando el final. ¿Cómo se gana este final? Un pequeño adelanto para los siguientes vídeos. Aquí haríamos dama B2 jaque y cuando el rey se quite hay que dejar coronar el peón de H. Porque vamos a hacer rey G4 y cuando el peón corone hacemos rey G3 amenazando mates por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, por aquí, por todos lados. El negro no tiene ningún jaque con la dama y la partida se gana con blancas. Así que muy importante el primer concepto clave, coronación con jaque. Vamos a ver ahora el segundo concepto. El segundo concepto clave es empujar con el hombro, o como se dice en inglés, shouldering, ¿vale? Es un concepto muy importante en el que ganamos un tiempo empujando al rey sin dejarle pasar para con ese tiempo que hemos ganado poder llegar a coronar el peón. Por ejemplo, aquí, ¿cómo ganarían las blancas? Pues si intentamos venir directamente con rey B6 sería un error, ya que después de rey E4 el rey negro simplemente llega para el peón de B y este final es tablas. Si empezamos a correr con el peón primero, pues entonces el rey negro viene por E6, si quiere venir por aquí a defender su peón. Si hace rey B6, pues cuidado porque ahora me vengo por aquí
te ataco tu peón y te lo ataco por detrás. Cuando tú me comas este, yo te como este y esto es tablas. Pero si intento seguir avanzando con el peón de B, pues el negro está a tiempo de llegar por aquí a defender su peón y esto también es tablas. Incluso aquí, si el blanco se pone con muchas ganas de ganar y hace rey A7 y B6, este final lo pierde el blanco. Si no sabes por qué, tienes un vídeo donde te está perfectamente explicado. Así que avanzar el peón tampoco es bueno. Aquí la jugada correcta es hacer rey D5, empujando con el hombro sin dejar al rey negro acercarse. Hemos ganado la oposición y ahora, después de rey F6, hacemos rey D6, de nuevo no le dejamos pasar, y con esta maniobra lo que hemos conseguido es ganar un tiempo muy importante que me va a permitir coronar. Ahora hacemos B4 y el rey negro llega tarde. De hecho, bueno, es que directamente no llega. Y aquí simplemente capturo el peón y este final se gana muy fácilmente. Vale, segundo concepto clave, empujar con el hombro. Vamos a ver ahora otro ejemplo un poco más complejo sobre este tema. En este ejemplo vamos a mezclar coronar con jaque y empujar con el hombro. Y vamos a añadir otro concepto muy importante que es la atracción, un tema táctico que se utiliza también en el medio juego, pero que es muy importante en la carrera de peones. Vale, vamos a ver aquí cómo ganaríamos con blancas. Pues empezar a correr con el peón no sería bueno. Es verdad que si el negro intenta seguir también corriendo con su peón, pues llegamos antes y aquí está ganando el blanco, ¿vale? Porque paramos el peón y este peón corona. Pero claro, el negro no va a empezar a correr con su peón. El rey negro puede venir a B5 para venir a parar el peón de F. Y si, por ejemplo, ahora hacemos rey D4 para intentar no dejarle pasar, pues simplemente rey C6, el rey se cuela y este final es tablas. Porque cuando tú vengas a por este, yo vengo a por este, se cambian peones y es tablas. Así que tengo que impedir que el rey negro pase a defender la coronación del peón de F, ya que, si os dais cuenta, está dentro del cuadrado del peón, ¿vale? Así que aquí la jugada correcta es rey D4, empujando con el hombro al rey negro. Muy importante no hacer rey C4 porque le damos un tiempo gratis al negro con este jaque. Así que rey D4, empujamos con el hombro al rey negro y no le dejamos pasar. ¿Qué pasa? Que si ahora empiezan a correr con el peón, pues nosotros también empezamos a correr. Y hay una diferencia muy importante, que ahora cuando hagan la jugada B3 tenemos el truco táctico de la atracción. Aquí hacemos rey C3, impidiendo el avance del peón a B2, para que cuando el rey venga a A3 controlando esta casilla, le hemos atraído a una casilla donde no quiere estar. Está en A3, se ha puesto para la foto y ahora, después de los avances, coronamos con jaque. Muy importante, en este caso hemos dejado coronar al negro, pero con este jaque estamos ganando la partida, ya que si rey A2, esto sería mate, y si el rey viene por A4, pues hacemos este jaque, este otro jaque y con esta enfilada ganamos la dama. Creo que está quedando claro el segundo concepto de empujar con el hombro y ahora os acabo de introducir el tercer concepto, que es la enfilada. Ahora vamos a verlo con más profundidad. Pero antes de nada, para completar este problema, vamos a ver qué pasaría aquí si en lugar de B5 el rey negro intenta colarse. Pues aquí de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Empujar con el hombro. Muy bien, no dejarle pasar y cuando venga por A6 pues ya empezamos a correr. Rey B7, empezamos a correr, rey C7 y ahora de nuevo no le dejamos pasar. Y si rey D8, pues aquí hacemos rey F7 y cuando empieza a correr el negro, la clave es de nuevo lo que hemos visto antes. Y es que está a punto de coronar, pero fijaos que coronamos con jaque. Vale, ya veis cómo se van uniendo los conceptos. El concepto de empujar con el hombro, el concepto de coronar con jaque y ahora vamos a ver bien el de la enfilada. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. También puedes apoyar al canal haciendo una donación o uniéndote a los miembros. Aquí el blanco puede ganar, le toca mover a él, pero tiene que empezar a correr con el peón correcto. Creo que ya todos aquí sabéis con qué peón hay que empezar a correr. Pues sí, con el peón de D. ¿Por qué? Porque corona con jaque y porque es el que está más alejado del rey. Vale, vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, también el negro empieza a correr con el peón de A, por ejemplo. El problema es que como corono con jaque, pues el negro no le da tiempo a coronar y ganó la partida. Hasta aquí, fácil. Vale, pero ¿qué pasa si empieza a correr, por ejemplo, con el peón de H? Pues, de nuevo D5, rey G5 y aquí, muy importante, utilizar el concepto de empujar con el hombro. Tenemos que hacer rey F7 sin dejar al rey negro venir por aquí para que cuando empiezas a correr con el peón de H, pues yo empiezo a correr con el peón de D y la clave, de nuevo, es que corono con jaque y gano la partida. Vale, entonces, correr con los peones no funciona. Pero ¿qué pasa si el rey negro intenta venir a acercarse por G5? Pues, de nuevo, una jugada muy importante, que es empujar con el hombro, no dejarle pasar al rey negro por aquí. Una casilla muy importante porque llegaría a parar los peones y luego los peones de A
B o H coronarían muy fácil. Claro, no podemos hacer, por ejemplo, la jugada de 5, por lo que digo, rey F6, y ahora, por ejemplo, E4, y empezaría a correr el peón de H, D6, rey E6, E5, peones que se defienden solos. Esto también está explicado en otros vídeos anteriores, pero H4, y cuando el rey blanco intente venir a apoyar su peón, pues llega tarde. ¿Por qué? Porque es verdad que va a poder coronar, pero cuando corones te doy mate, y gana el negro. Así que muy importante empujar con el hombro aquí. Rey F7, no dejar al rey negro pasar. Vale, rey F5, el rey negro intenta pasar por esta otra parte, pero bueno, ahora es muy diferente, porque hacemos D5, y si rey E5, E4. De nuevo, los peones que se defienden solos, no le puedes capturar este porque este coronaría, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver, porque tiene tres opciones el negro para correr. Vamos a empezar por el peón de A. Si empieza a correr con el peón de A, pues hacemos rey E7, corremos los dos, pero la clave es que cuando corono y él corona, el rey y la dama están en la misma diagonal, así que aquí hacemos rey H8, ganando la dama y ganando la partida. Vale, el peón de A no funciona. Pero ¿qué pasaría si empieza a correr con el peón de B? Pues lo mismo, ¿no? Aquí empezamos a correr los dos. Llego antes, él también corona, y ahora hacemos este jaque obligándole a venir a la casilla de 4, única jugada, y después de rey G6 ganamos la dama y ganamos la partida. Enfiladas, todo enfiladas. Vale, vamos a ver qué pasa si empezamos a correr con el peón de H. H, pues de nuevo, rey E7, empezamos a correr los dos y llegamos a lo mismo. Corono, él corona, y ahora ¿qué jaque tengo que dar para obligar al rey negro a ponerse en esta diagonal y poder hacer una enfilada? Pues muy bien, tengo que hacer dama D6, obligando a capturar el peón, y ahora dama C6, jaque, capturo la dama y gano la partida. Vale, creo que queda bastante claro el concepto clave 3, las enfiladas. Cuando coronamos los dos a la vez hay que tener cuidado porque a veces el rey está mal colocado y podemos hacer una enfilada, ganar la dama y ganar la partida. Vale, vamos con el cuarto concepto, que está muy relacionado con coronación con jaque. También con el cuadrado del peón y con otros conceptos que ya hemos explicado anteriormente. Lo de atraer al rey a una casilla donde no quiere estar y demás. Ya todos sabéis seguro con qué peón hay que empezar a correr. Exactamente, hay que empezar a correr con el peón de F, porque coronaría con jaque. Claro, si empiezo con el peón de H, el problema es que también el peón de D está a la misma distancia y llegamos los dos a la vez y es tablas, ¿vale? Corono, pero como no es jaque, él también puede coronar y tablas. Incluso aquí la puedo liar, porque si intento venir con el rey a G1, cuidado, porque aquí pierdo. Después de D3, tengo que acercarme con el rey, y ahora rey B2, y cuando empieces a correr, cuidado, que te corono, y te corono con jaque yo, y pierdes, ¿vale? Así que el peón de H no es una buena idea. Hay que empezar a correr con el peón de F. De esta forma, ganamos la carrera, ya que si el peón de D empieza a avanzar, como yo corono con jaque, su peón se va a quedar en D2 y el blanco va a ganar la partida. Así que obligamos al rey negro a venir a B4 para entrar dentro del cuadrado del peón y evitar que el peón de F corone por sí solo. Pero ahora tenemos el peón de H. H4, empezamos a correr con este peón y el rey no lo puede parar. Así que el negro tiene también que empezar a correr con sus peones. ¿Qué pasa? Pues que si empieza a correr con el peón de A, se gana muy fácilmente, ya que cuando yo corone, mi peón va a controlar la casilla de coronación de A1 y voy a ganar la partida. Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Empezamos a correr los dos, pero como mi peón controla la coronación de ese peón, pues simplemente gano, ¿no? Así que tiene que empezar a correr con el peón de D. Vale, de nuevo, pues yo hago F5. Te amenazo coronar con jaque, así que tienes que acercarte al peón de F, porque si no, te gano la carrera. Vale, rey C5, única jugada para intentar que el peón de F no corone por sí solo. Pero ahora, ¿qué hacemos? H5, cuidado que te empieza a correr con este. Igual tienes que empezar a correr con el peón de D, porque si no pierdes la carrera. Y de nuevo F6, te amenazo coronar con jaque y llegar antes, así que tienes que acercarte. Y ahora avanzo el peón de H. D3, tienes que empezar a correr, porque si no voy a llegar yo antes. Y de nuevo F7, cuidado que te corono con jaque, tienes que acercarte. Pero ahora te hago H7. D2, estás a punto de coronar, pero corono con jaque, atraigo al rey a una casilla donde no quiere estar, se pone en F8, corono con jaque, paro el peón, te como los dos y gano la partida. Este concepto le vamos a llamar la carrera de relevos de peones, que está muy relacionado con el tema de atracción al rey y con el tema de coronar con jaque. Y ahora sí, vamos con el último concepto clave. Para explicarte este último concepto he cogido una partida real, donde aquí el blanco hace la jugada muy buena alfil por caballo, llegando a una posición ganada después de peón por
Aquí en la partida hicieron rey E3 y se pudo complicar mucho la cosa porque podía haber perdido el blanco, pero aquí la jugada A4 sería la mejor. Vamos a centrarnos simplemente en esto para explicar bien el concepto. ¿Qué puede hacer el negro? Pues tendrá que venir con el rey. Rey D6 y ahora A5. Vale, vamos a ver las diferentes opciones, porque por ejemplo si me capturan el peón de D5, pues aquí ¿qué jugada hacemos con blancas para ganar? Tenemos que hacer la jugada A6, una jugada muy buena, ya que si hacemos B6, el problema es que me van a capturar. Si capturo, su rey llega y pierdo la partida muy fácilmente, y si intento crear un peón pasado con A6, el problema es que su rey está muy cerca y pueden hacer rey C6, entrando en el cuadrado del peón, parando el peón y ganando la partida. Así que tengo que hacer la jugada A6, una jugada muy buena que gana un tiempo realmente. ¿Por qué? Porque ahora este peón no deja al rey acercarse por C6 y de esa forma hemos ganado un tiempo que nos va a servir para ganar la partida. Claro, ahora si el rey hace por ejemplo D6 para intentar acercarse y ganar la partida, pues aquí el blanco hace la ruptura B6 y crea un peón pasado que el negro no puede defender, ya que si peón por peón A7, ahora su rey está muy lejos y el peón de A corona, ¿vale? Y si el rey se acerca, pues aquí vemos el concepto de la barrera lateral. Cogemos el peón y el rey negro no puede acercarse a B7 ni a B8 porque la barrera de peones doblados hace que el rey negro no pueda acercarse. Así que hemos aprendido aquí dos conceptos realmente, la barrera lateral y las rupturas, qué forma tenemos que hacer la ruptura para crear un peón pasado que gane la partida. Vale, pero ¿qué pasaría si aquí, en vez de capturar el peón, hacen la jugada C4? Que es una jugada que pone más problemas al blanco realmente. Pues aquí seguiríamos igual, A6, preparando la ruptura B6 para crear un peón pasado en A, que esté más avanzado que antes. Claro, aquí el negro puede hacer ahora rey C5 y cuidado porque ahora la ruptura B6 no se puede hacer. Pero aquí tenemos otro tema típico en estos finales de peones, que es la desviación, ¿vale? Hacemos D6, echamos el rey de la casilla C5 que está controlando la casilla B6, me tiene que capturar y cuando me capture he alejado al rey una casilla y eso me da tiempo a hacer ahora la jugada B6 y llegamos prácticamente a lo mismo que hemos visto antes. Si me capturas te hago A7 y corono y si acercas el rey, de nuevo el concepto de barrera lateral. El rey negro no puede volver a acercarse y el blanco está ganando. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Y dale a la campanita, que es muy importante. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir aprendiendo ajedrez. Nos vemos.